¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Escuela de Finanzas. Ojo al dato. Tal como se los prometí, hoy vamos a hablar de la Presidencia de la República, una entidad presidida o liderada por el señor Iván Duque Márquez, quien a pesar de autodenominarse el gobierno de la austeridad, terminó siendo todo lo contrario, el gobierno derrochador. Me habla bien. En la emergencia sanitaria, este señor malgastaba los recursos comprando tanquetas y municiones al ESMAD, avioncitos de guerras, camionetas blindadas para su esquema de seguridad y hasta firmando millonarios contratos con sus amiguitos para mejorar su cochina imagen ante los medios digitales. Derrochador porque descarada y cínicamente avaló y sancionó la Ley de Presupuesto 2022, que incluía un artículo donde se suspendía la Ley de Garantías, lo que le costó al país millones de dólares. Las cosas se salieron de control. A pesar que este señor ni siquiera sirve para administrar una tienda de barrio, los colombianos le entregaron el poder para administrar el presupuesto nacional. Sin duda los colombianos y el gobierno del señor Gustavo Petro sentirán los efectos colaterales de esta nefasta administración en los próximos 4 años. Vamos a la presentación. Listo, arranquemos rápidamente con la información financiera de la Presidencia de la República. Lo que hablemos en los próximos minutos lo haremos amparados en la Ley 850 de 2003. A modo introductorio, el señor Presidente de la República es elegido para un periodo de 4 años por todos los votos que de manera secreta y directa depositen los colombianos en las urnas. Una vez toma posesión el presidente, pues elige a los ministros y a los directores de departamentos administrativos, quienes en conjunto, además de todas las funciones establecidas por ejemplo los artículos 189 de la Constitución, administrarán y ejecutarán el presupuesto. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa, el billete. Aquí podemos observar el presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Está en 0,34 billones para el año 2022, algo así como 340.000 millones de pesos. En realidad es un presupuesto bastante bajo si lo comparamos con entidades como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, como la Contraloría, Registraduría e inclusive Fiscalía. Pero no por ser pequeño significa que se deba malgastar, ¿no? Porque es lo que hemos visto, cómo se malgastan los recursos de la presidencia, y ya lo vamos a ver más adelante. En esta gráfica podemos observar el presupuesto nacional. Claro, es lo que administra el presidente junto con sus ministros y jefes de departamentos administrativos. Y podemos hacer un comparativo, ¿no? 2022 versus 2018. El presupuesto se incrementó en un 48,76% si comparamos 2022 con el 2018. Cuando ingresó el señor Duque, estábamos hablando de un presupuesto anual de 235 billones y para 2022 estamos hablando de 350 billones de pesos. Aquí en esta gráfica podemos observar un poco más el detalle los últimos 5 años en materia de ingresos reales versus ingresos presupuestados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Fíjense que los ingresos reales reportados en los estados financieros han sido mayores que a los presupuestados, ¿sí? En 2021, por ejemplo, podemos observar que los ingresos reales ascendieron a 0,68 billones, algo así como 680.000 millones de pesos, versus los presupuestados, ¿no?, que estaban en 0,29 billones. En realidad fueron bastante altos, ¿cierto? Para 2022 nuestra veeduría estima que los reales van a estar por encima de los presupuestados y pensamos que podrían llegar a los 0,44 billones de pesos, ¿no? Si las cosas marchan como lo observamos en las cifras históricas. En esta gráfica observamos los ingresos totales de la entidad versus las transferencias realizadas por el Tesoro Nacional.
a 2021. Estamos hablando de que la entidad reportó ingresos totales por 682 mil millones de pesos, pero el Tesoro Nacional o el Ministerio de Hacienda solo le giró 503 mil millones de pesos. La diferencia está en que, bueno, la entidad tuvo que haber generado otros ingresos por allí que le alcanzaron para sumar los 682 mil millones de pesos que está reportando en los estados financieros. Y en esta gráfica podemos ver la composición de esos ingresos. Fíjense que para 2021 el 75,3% fueron ingresos interinstitucionales, ingresos girados del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Los que les gira ya el Tesoro Nacional. Y los ingresos propios correspondieron al 17,34%, bastante altos. Nosotros observamos que en los estados financieros habían unos ingresos propios correspondientes a recuperaciones. No tenemos el detalle, pero fueron recuperaciones que reportó el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entremos a revisar los gastos, que es la parte que más nos interesa, ¿no? Aquí es donde toca estar con la lupa y estar vigilando el uso de los recursos públicos. En esta gráfica se observan los gastos totales reportados por la entidad. Estos son los estados financieros en los últimos 5 años. Para 2021, la entidad reportó gastos totales que ascendieron a 428.296 millones de pesos, ¿cierto? De ese valor, el 34% fueron gastos de administración y operación, que ya los vamos a ver. En otras palabras, podríamos hacer un cálculo mensual y un cálculo diario de cuánto se gasta esta entidad. Diariamente, la presidencia o el departamento administrativo de la presidencia está gastando 1.895 millones de pesos y mensualmente se gasta 56.835 millones, una cifra bastante considerable, ¿no? En esta parte estamos observando los gastos de administración y operación, ese 30 y tanto por ciento que vimos en la presentación anterior, en la gráfica anterior. De esos gastos de administración y operación, acá lo tenemos un poco detallados: sueldos y salarios, la nómina de la presidencia, 95.000 millones, contribuciones, aportes de nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, que sería bueno poner la lupa allí a ver a qué corresponde. Gastos generales, que es el que más nos encanta. Ahí es donde se pagan los favores políticos de casi todas las entidades del país. E impuestos, contribuciones y tasas. En total, para 2021, esos gastos de administración y operación ascendieron a la suma de 232.655 millones de pesos. Entremos un poco más en detalle en los gastos generales, ¿sí? Donde insistimos, donde se pagan los favores políticos de algunas entidades del país, yo creo que en todas. Estos gastos generales están desglosados tal como lo vemos aquí. Esto es solamente 2021. Escuchen bien. Honorarios, 32.000 millones de pesos reportó la entidad. Comunicaciones y transportes, 8.000 millones. Viáticos, 7.000 millones. Mantenimiento, 6.000. Organización de eventos, 5.000 millones de pesos. Telecomunicaciones, 5.200 millones de pesos. A esto hay que prestarle bastante atención. Seguros generales, 3.440 millones de pesos, etcétera, etcétera. Habían unas partidas más que las resumimos en estos otros gastos generales que nos arrojó la suma de 12.159 millones. En total, los gastos generales reportados por la presidencia ascendieron a 87.189 millones de pesos para 2021. Y aquí tenemos las empresas o los contratistas que más, valga la redundancia, contrataron con la presidencia. Fíjense quién aparece en primer lugar. Dubrans SAS. Para 2021 contrató con la presidencia. Estas son cifras financieras, más exactamente transacciones en los estados financieros. Existieron 8.717 millones de pesos en transacciones financieras entre la presidencia y Dubrans. Esta empresa es uno de los amiguitos de acá del señor Duque. Búsquenlo por las noticias, no lo decimos nosotros.
Radio Televisión Nacional de Colombia, Novatours, Cazatoros, estas fueron unas camionetas por allí que también se compraron. Fundación para el Desarrollo Transformemos, Consorcio Solar, LPX Group, Unión Temporal, Fidelity y Constructora Rodríguez. A esto hay que ponerle lupa. Nosotros tenemos la información detallada por si la ciudadanía o alguna persona particular requiere esta información. Pero a todo esto hay que estar vigilando, señores, por favor. Acá nos tomamos la molestia de calcular la suma de las transacciones anuales de 2018 a 2021 desde que ingresó el señor Duque. A ver cuánto le dio al menos a Dubrans, que era uno de sus amiguitos. Deben de haber más amiguitos por allí que nosotros desconocemos, pero Dubrans se hizo famoso en plena pandemia porque fue una de las empresas que el señor presidente contrató para mejorar su imagen en medios digitales. Aquí tenemos, fíjense, 2018. Contrataron 1.090 millones de pesos con Dubrans. Esto está en los estados financieros. Esto no lo estamos inventando nosotros. 2019, 6.881 millones. 2020, 8.402 millones. 2021, 8.717 millones. No sabemos cuántos se han contratado en 2022. Cifra que queda pendiente hasta el otro año. En total, señores, escuchen bien, 25.091 millones de pesos contratados entre la presidencia y Dubrans SAS para pago de favores políticos. Ojo con eso. Bueno, pillen la siguiente cifra que les vamos a explicar con respecto a la deuda. Esto es tomado del Ministerio de Hacienda. Ustedes ingresan en la página del Ministerio de Hacienda. Aquí les dejamos el link para que consulten en cuánto está la deuda pública de Colombia. A mayo, todo está actualizado, ¿no? A mayo, la deuda pública en dólares está en 1,15 billones de dólares. Ojo, esto es dólares, esto no es pesos colombianos. 1,15 billones de dólares. Y se disparó casualmente en mayo. Fíjense cómo iba la gráfica con los saldos estables, pero en lo que fue marzo y mayo se disparó. Para que se hagan una idea de cómo está la cosa, en 2018 el señor Duque llega, recibe el cargo del señor Juan Manuel Santos y la deuda pública estaba en 150,2 millones de dólares. Para 2022, ya saliendo del cargo, le va a entregar al señor Gustavo Petro una deuda pública por un total de 1,15 billones de dólares. Aquí les dejo un artículo donde explico qué significa esa deuda y le hago un comparativo más o menos para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Miren, con respecto a la deuda, lo que vemos en los medios de comunicación es solo la punta del iceberg. Y no lo digo yo. Consulten la página del Ministerio de Hacienda. Den clic en consultar deuda pública y compruébenlo con sus propios ojos. Fuente de la información, Contaduría General de la Nación. Ley 2159 de 2021. Sí, esa ley que tiene el mico donde suspendieron la ley de garantías. Y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Creo que va siendo hora de meter el olfato en las cifras financieras de la Fiscalía General de la Nación. Es justo y necesario.